Buenos días, muchas gracias a los asistentes físicos presenciales y también a los que están al otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Luis, por tu participación y por esa introducción tan fantástica para hacernos una idea de las ventajas que hay en España con respecto a las inversiones en I+D+I. Me vais a permitir que me quede protegido por el atril para poder ir pasando las transparencias de la presentación. Si digo que el papel de una entidad de certificación es dar confianza, no estoy diciendo nada nuevo. Yo creo que eso es algo intrínseco a la actividad de la certificación acreditada y es algo conocido por todos. No en algo tan novedoso como nuestra participación en temas de I+D+I, sino la función tradicional de las entidades de certificación en certificación de producto o en certificación de sistemas de calidad, medio ambiente, etcétera. Yo creo que, afortunadamente, dentro del mundo de los incentivos a la I+D+I, nos ha tocado un papel protagonista a las entidades de certificación, porque no solo se trata de dar confianza, sino que nos han permitido, además, dar seguridad en todo este mecanismo de retorno a mis inversiones a la I+D+I. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras actuaciones están fundamentadas en la necesidad de que el solicitante cuente con un informe motivado vinculante. Informe motivado vinculante que emite la Secretaría de Innovación y que es necesario para que la empresa bien se deduzca con total garantía o bien se bonifique cumpliendo los requisitos que marca la Seguridad Social. Bien, dentro de este contexto, y digo, afortunadamente, el papel protagonista, hay una serie de diferencias y distintas actuaciones que tenemos las entidades de certificación. Todo esto comenzó en el 2003 con el Real Decreto 1432, que es el que hablaba de la certificación de proyectos de I+D+I, como garantía para la deducción en impuestos sociales. Aquí, como antes comentaba Luis, las empresas invierten en I+D+I y la oportunidad que tienen es de deducirse de un 12 a un 42% en la cuota de los impuestos sociales. Se inicia con un carácter voluntario, si bien para tener esa garantía adicional necesitan contar con su informe motivado vinculante, es voluntario para las empresas contar con él o no. Siempre existe la posibilidad de la autoliquidación, si bien es cierto que asumiendo un riesgo adicional. Posteriormente, se introduce la Ley del Emprendedor en el 2013 y ya marca un carácter obligatorio si el solicitante quiere recuperar ese exceso de cuota, quiere hacer efectivo ese cashback que se ha llamado coloquialmente a la función de recuperar el exceso de cuota de la agencia tributaria. En este caso, y por esa confianza que transmiten las entidades de certificación, el esquema ha dicho, ya no es voluntario. Si realmente tú quieres hacer efectivo tu exceso de cuota, necesitas obligatoriamente contar con un informe motivado vinculante y previamente con un informe de entidad de certificación. De esto ya van pasando años. La actualidad, la rabiosa actualidad en el mundo de la certificación asociada a incentivos de I+D+I es el Real Decreto 478/2014, en el que se recupera la certificación del personal investigador en exclusiva para las bonificaciones a la cuota de la Seguridad Social. Ese 40%, el cual, perdón, 475, efectivamente, me ha bailado con el 278 anterior. Gracias, Luis. Es el Real Decreto 475/2014. Este Real Decreto ya nace inicialmente con carácter obligatorio para aquellas organizaciones que vayan a bonificarse por más de 10 personas que se dedican en exclusiva a la I+D+I y por un tiempo mínimo de 3 meses en ese año. También existe el carácter voluntario para aquellas organizaciones que no lleguen a ese mínimo de 10 investigadores o de 3 meses. Y, afortunadamente, como decimos, que se recupera la bonificación, también tiene una disposición transitoria para recuperar el carácter retroactivo. Es decir, desde el 1 de enero de 2013 hasta que entra en vigor este nuevo Real Decreto, el 14 de septiembre, las empresas pueden decir, yo quiero que me devuelvan la cuota que pagué a la Seguridad Social. Esto en cuanto a lo que es la actividad de certificación que tiene el respaldo del informe motivado. Muy brevemente, para aquellos que no están tan familiarizados con estos esquemas, vamos a ver cómo es el ciclo en este proceso para conseguir el informe motivado. Si empezamos arriba a la derecha, todo esto se inicia con una memoria técnico-económica que la empresa o la consultora normalmente
con ayuda de la consultora, preparan, empiezan este núcleo, preparan esta memoria que envían a una entidad de certificación acreditada. La entidad de certificación acreditada lo que hace es evaluarla desde el punto de vista del contenido de esa memoria, es decir, de si esas actividades que incluyen la memoria son de I+D+I y en qué proporción, y en su caso también valoran la ejecución de las actividades que se hayan realizado en ese ejercicio fiscal. Posteriormente a esa evaluación, y como es normal en cualquier proceso de certificación, con las posibles desviaciones o no conformidades que existan, la entidad de certificación emite un informe técnico conclusivo y un certificado que le entrega nuevamente al cliente, y este a su vez rellena una solicitud telemática al MINECO donde lo completa con el informe técnico y con el certificado. Una vez que está la solicitud completa, el MINECO lo que hace es revisar toda la solicitud, revisar nuestro informe. Si está de acuerdo, emitir el informe motivado vinculante, y si no está de acuerdo, pues emite un trámite de audiencia para que se resuelvan las dudas que puedan existir. Esto es, en líneas generales, cómo funciona el esquema del informe motivado, que es lo que da garantía, es lo que da esa seguridad adicional a una certificación para la consecución de las deducciones o de las bonificaciones. Esto básicamente es lo mismo, con más detalle en cuanto a si es contenido o contenido de ejecución, pero no voy a entrar en ese detalle. Los siguientes pasos que tenemos las entidades de certificación es la certificación de pyme innovadora según la especificación técnica 047. Pensamos que por el tejido empresarial que hay en España, esta certificación puede tener un volumen superior al que actualmente hay con respecto a temas de proyectos, y por tanto el papel que tenemos que jugar, pues nuevamente tiene que ser intenso, correcto y con criterio, para que no confundamos al mercado con respecto a lo que es una pyme innovadora. Como se ha comentado antes, pues los grandes beneficios de la pyme innovadora es la contratación pública. Yo diría que todavía incipiente, pero que sin duda es donde más interés va a haber por parte de las pymes innovadoras. La financiación preferencial, como ha sido el caso de las líneas ICO, que se sacaron hace unos meses, donde para poder acceder a ellas tenías que ser pyme innovadora, y la compatibilidad entre bonificaciones y deducciones. A todo esto, estamos a la espera de que una orden ministerial pues regule el registro oficial de pyme innovadora. Y el futuro, porque hasta ahora estamos siempre amparados por una normativa y por un reconocimiento por parte de la Administración Pública en cuanto al papel que tiene que hacer la entidad de certificación. El siguiente incentivo, que también se ha comentado en la introducción, el Patent Box, aquí es un escenario distinto, porque es un incentivo que tiene que ver con las bonificaciones, directamente en la bonificación de la base imponible. Está regulado por el artículo 23 del Impuesto de Sociedades. Es decir, ese mecanismo existe, hoy en día las empresas se aplican el Patent Box. En la cifra de aplicación es muy similar a la que hay en deducciones, sin embargo el número de proyectos es muy distinto, muy inferior. Y aquí existe la particularidad de que el propio mercado ha llevado a que la certificación actúe. Es decir, somos varias las entidades de certificación que tenemos un esquema instaurado, modelizado para certificar Patent Box, pero sin embargo no hay una norma o una especificación técnica que realmente recoja el procedimiento que debemos seguir, los criterios, y que ampare este certificado o le dé esa garantía, como sí hemos visto que existe en las tres actuaciones anteriores. ¿Por qué hablamos de futuro? Porque pensamos que es cuestión de tiempo. Hace ya, yo diría, 1 año y medio, avanzamos muchísimo con la Secretaría de Estado de Innovación y con la subdirección en concreto de Luis Cueto en crear este modelo de Patent Box. Teníamos casi ya el compromiso de sacar una orden ministerial que hablase de esa normativa que hay que desarrollar, pero la entrada de la Ley del Emprendedor cambió ciertos matices en cuanto a lo que es Patent Box y frenó ese proceso de creación de un modelo, vamos a decir, estandarizado y reconocido por la Administración. Sin embargo, y esto es una apreciación muy personal, consideramos que, como digo, que es cuestión de tiempo. Hoy en día las bonificaciones que se practican en las empresas por Patent Box siguen subiendo, siguen incrementándose.
es un gran desconocido, pero va cogiendo terreno y es cuestión de tiempo que por volumen pues, sea necesario normalizar esta actividad y, si tenemos suerte y no hacemos las cosas mal, pues que desde la Administración Pública quieran contar con las entidades de certificación para dar seguridad a este esquema. Dentro de todo esto, como lo que está de rabiosa actualidad es la certificación para las bonificaciones de la cuota de la Seguridad Social, vamos a entrar un poquito más en profundidad en este campo. Tiene unos antecedentes. Esto ya estuvo en vigor en el 2007 con el Real Decreto 278, con una serie de particularidades que son unas comunes al nuevo Real Decreto y otras no. Las comunes son que es para personal adscrito en exclusiva I+D+I, para los grupos 1, 2, 3 y 4 de cotización, el régimen general, tiene que ser un contrato indefinido de más de 3 meses y hay un 40% de bonificación de cuota en la Seguridad Social. Haciendo un número porque yo creo que siempre es bueno poner números a estas cosas. De media, esto por cada trabajador que se dedica en exclusiva a I+D+I supone una empresa un ahorro de entre 2.500 y 3.000 euros. Por eso esas cifras que salían antes de que el carácter retroactivo puede suponer más de 3 millones de euros para algunas empresas. Dinero con el que no contaban, por tanto, realmente dinero muy significativo. Afortunadamente, hay otra serie de aspectos que han mejorado sensiblemente con el nuevo Real Decreto. Por ejemplo, antes era por año natural, sin indicación sobre cuándo realizar la auditoría, y ahora sí queda claro que nuestra auditoría tiene que ser ex post, es decir, antes nosotros podíamos hacer la auditoría en el año en curso, en el que la empresa se estaba aplicando la bonificación, y realmente estábamos haciendo un brindis al sol, porque estábamos certificando que este señor que está trabajando ahora en I+D+I, mañana también va a estar trabajando en I+D+I, cosa con la que no nos sentíamos muy cómodos las entidades de certificación. Ahora ya es ex post. Lo que decimos es, este señor por el que la empresa se bonificó, sí hizo actividades de I+D+I por la totalidad de su tiempo. Incluye algo fantástico, que es antes era incompatible con la deducción y ahora ya no existe esa incompatibilidad. Por lo tanto, una empresa puede aplicarse deducción por I+D+I y también la bonificación, e incluso en el caso de las pymes innovadoras, por el mismo trabajador, es decir, que por el coste de un mismo trabajador la empresa se puede aplicar hasta ese 42% si se dedica en exclusiva a tareas de I+D, y se puede bonificar el 40% de la cuota de la Seguridad Social, con lo cual, si vamos sumando, el ahorro es significativo. Y además, hay un punto extraordinariamente incentivador para esto, al menos desde el punto de vista de las entidades de certificación, y es que antes se decía que tenía que ser esa dedicación exclusiva, era el 100% dedicación con carácter exclusivo y por la totalidad de su tiempo de trabajo. Es decir, que se llegaba a cuestionar, voy a llevar un extremo, con ese requisito se llegaba a cuestionar si, por ejemplo, el personal investigador que nos atendía en la auditoría ya no estaba trabajando en exclusividad y por el 100% de su tiempo y en la totalidad de su tiempo a temas de I+D+I. Afortunadamente, el nuevo Real Decreto introduce sentido común y dice que dentro de esa exclusividad hasta un 15% de su tiempo se puede dedicar a tareas relacionadas con divulgación, formación o similares. Bueno, esos son los antecedentes y los principales cambios. Por avanzar, ha habido distintas incertidumbres con respecto a los periodos en que se tienen que solicitar el carácter retroactivo y el carácter ordinario de la bonificación. Por resumirlo, el escenario que nos hemos marcado es que las empresas que desde que entra en vigor el Real Decreto, es decir, 14 de septiembre, quieren empezar a aplicarse la bonificación, tienen hasta el 14 de noviembre para decírselo a la Seguridad Social. Y las empresas que quieren aplicarse el carácter retroactivo, es decir, que quieren decirle a la Seguridad Social, devuélvame usted el dinero que le pagué por la cuota de la Seguridad Social que he pagado por mis investigadores, pues el plazo que van a tener, y esto también es una noticia muy buena, porque es lo que dice el Real Decreto, es que pueden solicitarlo hasta el 30 de diciembre y luego tienen 6 meses para completar esa solicitud de informe motivado.
Con lo cual, las empresas todavía están en ese periodo en el que pueden analizar y hacer sus números si realmente les compensa o no les compensa solicitar el carácter retroactivo y la bonificación. Luego nos tocará correr, claro, porque tendremos 6 meses para realizar la auditoría, completar el informe certificado y que el MINECO emita su informe motivado. ¿Cuál es el proceso de certificación para la actividad de I+D+I de personal investigador? Pues lógicamente hay que iniciarlo con una solicitud. A esa solicitud, con posterioridad, se entregará una memoria. Luego veremos un poco más de detalle en qué contenido debe tener la memoria. Una vez que la entidad de certificación recibe la memoria, debe asignar un gestor de proyecto y un equipo auditor. Ese equipo auditor normalmente estará integrado por un experto en I+D+I en esa materia. Es decir, alguien que tiene que poder decidir si las actividades que están realizando esos investigadores o ese personal adscrito a investigación son realmente actividades de I+D+I. Y por otro lado tendrá que participar un auditor contable con conocimientos en laboral para asegurarnos que los términos laborales de contratación de ese personal efectivamente cumple con lo que dice el Real Decreto y estuvo por la totalidad de su tiempo. Cuando estamos hablando, además de bonificaciones a la seguridad social, dentro del equipo auditor tenemos que contemplar que habrá que visitar las instalaciones obligatoriamente. Habrá que visitar todos los centros donde están los investigadores para asegurarnos que de verdad están realizando actividades de I+D+I por la totalidad de su tiempo. Con lo cual, la organización de la auditoría pues, puede tener distintas complejidades. Una vez que hemos seleccionado el equipo auditor, hacemos una revisión documental para determinar esa naturaleza de las actividades y la evaluación contable. Y algo que es fundamental en este esquema de certificación para preparar la auditoría in situ. Yo siempre digo que en esta certificación de personal investigador es más complejo toda la parte de preparación que la parte de auditoría en sí. Porque fijaos, luego lo veremos, son muchas las variables que inciden en cómo debemos hacer la auditoría. Una vez que hemos hecho esa evaluación documental, si existen dudas, como siempre, como en nuestra terminología de entidad de certificación, hay no conformidades que se resuelven y podemos proceder a realizar la auditoría in situ, donde ya hacemos un programa de entrevistas muy concreto. Si imaginaos que la empresa que vamos a auditar tiene 70 o 80 investigadores, nosotros documentalmente vamos a evaluar toda la información de esos 80 investigadores. Pero luego en la auditoría in situ lo que vamos a hacer es entrevistar a una muestra de esos investigadores. Una muestra escogida, bueno, siguiendo una serie de tablas militar estándar y una serie de criterios que deben afianzar que nuestra muestra es correcta. En esas entrevistas, ya digo, iremos muy ad hoc, son entrevistas que suelen ser de media hora, no más, para asegurarnos de que el entrevistador realmente se dedica 100% de su tiempo a esa actividad y que las actividades están completadas. Por tanto, pues haremos esa recogida de evidencias y al final de todo el proceso de certificación se emite un informe técnico y una toma de decisión que es la que luego, con la que luego habrá que completar la solicitud de informe motivado para cumplir con el requisito de la seguridad social. Como decía, unas partes críticas para poder hacer bien esta auditoría es dimensionarlo correctamente, planificarlo bien. ¿Qué variables inciden en cómo debemos planificar la auditoría? Pues inciden básicamente el número de investigadores, porque es sobre los que luego tendremos que hacer ese trabajo de campo y el trabajo de entrevista. El número de actividades o proyectos para los que se solicita la bonificación. Esto es un tema importantísimo porque nos marca al menos dos cosas. Uno, las disciplinas en las que está investigando esa organización. Tened en cuenta que nosotros tenemos que contar con un experto para evaluar si hacen de verdad I+D+I. Por tanto, el número de disciplinas en las que la empresa haga I+D+I va a condicionar cuántos expertos necesitamos la entidad de certificación para hacer esa evaluación. Por tanto, es muy importante, no solamente por el volumen de proyectos, actividades que pueda haber, sino por la variabilidad que haya en las disciplinas. Y otro matiz muy significativo es saber si
hay certificaciones previas o si hay ayudas previas de las que reconoce el Mineco. Porque si es así, entonces la entidad de certificación no tiene que evaluar la naturaleza de las actividades. Esto es muy importante. Si, por ejemplo, el proyecto en el que están participando esos investigadores lleva un CEDETI, la labor de la entidad de certificación ya no será comprobar si es I+D+I, porque entendemos que esa ayuda, antes de concederla, ya han revisado que realmente se trata de actividades de I+D+I, y nuestra labor será comprobar la otra parte, que es la dedicación por la exclusividad de su tiempo. Nos centraremos en ver que los investigadores cumplen con los requisitos de contratación laboral y luego ese trabajo de campo para asegurarnos de que efectivamente hacen esas tareas de I+D+I. Y por último, pues el número de centros donde la empresa esté realizando las tareas de I+D+I, porque no es lo mismo que existan 70 investigadores y que estén en un solo centro y en una sola disciplina, a que existan 70 investigadores que trabajan en 4 disciplinas distintas de investigación y en 3 centros distintos. Lógicamente, la auditoría se complica y el tiempo hay que dedicarle a ello también. Para ponerle unos números, sabéis que a mí me gusta siempre contextualizar en números. 3 ejemplos de lo que pueden ser 3 organizaciones tipo que pueden solicitar este incentivo. El primer ejemplo, una organización pequeñita, posiblemente pues una pyme innovadora pequeñita, un centro tecnológico pequeñito, con 5 investigadores, un centro de trabajo que participa en 3 proyectos. Bien, pues en este caso nos iríamos al límite inferior y estaríamos hablando que el coste de esta certificación podría estar en torno a los 2.000 euros. Si hacemos un cálculo rápido, esos 5 investigadores, o sea, la bonificación de esos 5 investigadores, pues puede suponer, vamos a redondear, 3.000 por investigador por 5, 15.000. La bonificación son unos 15.000 euros. El coste de certificación serían unos 2.000. En el ejemplo 2, ya estamos en una organización mediana, por ejemplo, con 50 investigadores, 2 centros de trabajo y con 20 proyectos. Aquí estaríamos hablando de entre 7 y 9.000 euros el coste de certificación. 50 investigadores por 3.000 euros de bonificación son 150.000 euros. Ya la cifra empieza a ser, ya suena mejor, ya ponemos otra cara. Y el ejemplo 3, y no nos estamos yendo a un ejemplo de los altos del todo, porque tenemos organizaciones que nos han solicitado esta certificación con más de 1.000 investigadores, pero un ejemplo 3, que sería ya la organización grande, centros tecnológicos grandes, con 350 investigadores, 3 centros de trabajo y unos 80 proyectos, pues estaríamos hablando de entre 14 y 17.000 euros. Aquí, si yo ya me mareo, si multiplicamos 350 por 3.000, nos estamos yendo ya a más de 1 millón de euros. Por tanto, el ahorro de la empresa es sensiblemente mayor, esa seguridad, ese ahorro es sensiblemente mayor al coste de la certificación. Lógicamente tendrá sus costes internos y posiblemente pues, también el coste de la consultora para preparar esa memoria. Pero yo creo que en relación el retorno de lo que cuesta esto es realmente importante. Como decía, y ya para terminar, para tener una idea de qué estamos hablando, en el caso de las bonificaciones, no se ha definido qué contenido debe tener la memoria. Cuando hablábamos de proyectos I+D+I, sí que el Real Decreto deja claro cuál es el contenido de la memoria y te lo enmarca muy bien en cuanto a lo que tienes, la información que tienes que aportar, pero en el caso de bonificaciones no. Entonces, aquí son recomendaciones que desde EQA establecemos para dirigir o para encaminar a las empresas sobre qué tipo de información nos tienen que dar. Bueno, como es lógico, primero una introducción de la empresa para situarnos y una descripción general de qué líneas de investigación actúa. Fundamental, un listado de investigadores. Es fundamental saber a qué investigadores nos estamos
estamos contextualizando ese alcance de certificación, saber quiénes son, tipo de contrato y situarlos en la organización. El describir el perfil y la situación laboral del investigador, de tal manera que veamos que cumplen con el requisito de contratación y que tienen un perfil afín a esas actividades de I+D+I que están desarrollando. No es que sea necesario ser doctor o ser incluso un titulado, pero sí que en principio es una información necesaria para ver el riesgo que podemos tener nosotros en nuestro proceso de evaluación de si esa persona efectivamente se puede dedicar a tareas de I+D+I o no. Ahí comprobaremos y nos tiene que dar información para poder valorar su situación laboral en cuanto a grupo de cotización, tipo de contrato, fecha de alta y baja, horas dedicadas, y nuevamente pues para esto las evidencias son pues el TC2, el ITA, el IDC, si es necesario contratos o nóminas, pero en principio con otros documentos puede ser suficiente. Después tenemos que situar la estructura organizativa de la empresa y comprobar la dedicación del personal investigador. Para ello pues pedimos un organigrama o documento similar que nos sitúe al investigador y su departamento dentro de la organización, y para poder comprobar esa dedicación exclusiva, un cronograma de actividades y fases de trabajo donde lo podamos cruzar con el investigador para ver que efectivamente está realizando esas actividades. Importantísimo que podamos llegar a trazar actividades e investigadores. Si en esa matriz donde trazamos actividades e investigadores encontramos huecos o no tenemos evidencia de que de verdad cumpla, pues estamos ante un problema, porque en principio esa persona no se estaría dedicando en exclusiva a actividades de I+D+I y tendríamos que sacarla del certificado. Y por último, por un lado, información sobre las actividades de I+D+I para valorar si efectivamente lo son de I+D+I, salvo que ya vengan con un certificado o una ayuda reconocida, y las evidencias de ejecución y dedicación, porque en todo esto es importante, y lo remarco porque no siempre las organizaciones están acostumbradas a esto. Sí que a lo mejor los que venimos del mundo de la calidad sí que estamos acostumbrados a que las auditorías nos pidan el papel, pero dentro del mundo de la I+D+I no es tan habitual. Y es importantísimo que existan esos papeles, que existan esos registros que evidencien que lo que dice la memoria y lo que nos dice el investigador en esa entrevista es cierto. Y esto es importantísimo y es el papel fundamental de la entidad de certificación, porque una memoria puede ser magnífica, la entrevista con un investigador puede ser apasionante y muy creíble, pero si luego no hay registros que evidencien que eso es cierto, no nos queda más remedio que decir que no lo podemos certificar. Y esto es algo que debe pensar la empresa antes de afrontar el proceso de certificación. Y por mi parte nada más. Yo creo que estamos en tiempo, es el momento de hacer ronda de preguntas. Yo aquí traigo una serie de dudas que ya sabemos que están existiendo con respecto a la aplicación del personal investigador, pero como es un tema más abierto, pues casi que es mejor que todos los que estáis aquí planteéis vuestras dudas más genéricas y si hay alguna concreta de personal investigador, pues las hacemos. Muy bien.